Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Estamos a domingo 21 de enero, tercero del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio, color litúrgico verde. Hoy en la iglesia celebramos el domingo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este día maravilloso que nos concede, porque el domingo es el día del Señor resucitado. Cada vez que esperamos nosotros el día domingo para encontrarnos con la Eucaristía, para recibirlo al Señor, para visitar la iglesia, también debe ser para nosotros una esperanza, que algún día llegará ese gran domingo, esa gran Pascua, para compartir con Jesús resucitado en el cielo. Bueno, vamos a escuchar la palabra que nos tiene preparada la liturgia para este día. De la profecía de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y 10. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 29 al 31. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo, día de la palabra de Dios, quiero comenzar con el mensaje, con el eslogan de Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Y saco del Evangelio de hoy 4 propuestas que nos pone hoy el Señor a considerar. El anuncio del reino de los cielos, la conversión de vida, el creer en el Evangelio y el llamado que hace a los discípulos a ser pescadores de hombres. Son 4 cosas que también nos pide a los que estamos en este momento escuchando su palabra y alimentándonos de ella. Primero, el anuncio del reino. Yo creo que todos hemos tenido sueños en la vida y hemos tenido un sueño de ir a algún lugar que sin conocerlo
nos lo imaginamos precioso solo porque nos lo han contado los demás. Por ejemplo, un parque de Disney. ¿Quién quisiera ir a un parque de Disney? Yo creo que muchos soñamos con ir. O de ir de pronto a Tierra Santa, o ir a visitar algunos países, tal vez Francia, de pronto Cancún, allá en México, o de pronto ir a la playa, las hermosas playas de Cartagena, de Santa Marta, de San Andrés, o de ir a un restaurante. Entonces uno tiene en la cabeza, quiero ir, porque es muy bueno, aunque nunca haya ido, pero como se lo han contado, se lo ha imaginado. ¿Qué nos atrae? Nos atrae el gusto con el que nos cuentan de ello los que ya fueron, los que ya vivieron esa experiencia. Pues bien, el reino de los cielos, mis queridos hermanos y hermanas, es la construcción del cielo desde la tierra. Y cuando nosotros escuchamos de la palabra, escuchamos del mismo testimonio de los santos, escuchamos decir tantas cosas lindas del cielo, pues nos tenemos que entusiasmar en querer ir al cielo. Por eso tenemos que comenzar a construir ese reino desde acá. ¿Y cómo se construye? Se comienza a construir desde lo sencillo y lo pequeño. Por ejemplo, en el cultivar las virtudes, en la lucha contra el pecado. Allí comenzamos nosotros a construir el reino de los cielos. En la respuesta que nosotros damos a la vocación a la que Dios nos ha llamado. Lo decíamos hace 8 días en la palabra que nos proponía el segundo domingo del tiempo ordinario. Y la firmeza en el amor del Señor. Allí viene entonces la segunda idea y es la conversión. La conversión empieza en la humildad. Solo el humilde sabe reconocer que debe cambiar. Es la capacidad de reconocer humildemente que debo cambiar mis actitudes. Cuando un enfermo se nota enfermo y se reconoce enfermo, allí comienza su proceso de sanación. Solo cuando se reconoce. Cuando se reconoce que se está enfermo, comienza entonces el tratamiento a la sanación. Pues así pasa con el humilde. Así pasa con el que necesita convertirse. Si usted cree que todo lo está haciendo bien, nunca su orgullo le va a mostrar el cambio que debe tener. Pero si usted se mira todos los días en el espejo, en la oración, en su intimidad, se va a dar cuenta que hay cosas que hay que cambiar en la vida. ¿Sí? Ser capaz de preguntarse todos los días qué está mal en la vida, analizarse, reflexionar, ¿sí? Levantarse todos los días queriendo ser mejor. Eso es conversión. Vamos con la tercera idea. Dice el Señor, creer en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es creerle a Jesús, así de fácil, ¿sí? Muchos dicen que Jesús es un hombre bueno, es un gran filósofo, es un hombre que vino a colocar unas tendencias en el mundo, fue el que fue capaz de cambiar el movimiento normal de la historia, pero son pocos los que obedecen a ese Jesús que viene a salvar, a perdonar, a proponer un nuevo estilo de vida en el mundo. Mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio debe ser para nosotros la guía para caminar hacia el cielo. Eso es creerle a Jesús, escuchar y acoger la palabra de Dios. Y finalmente, recordemos, mis queridos hermanos y hermanas, que todos somos llamados por el Señor y esto nos hace personas distintas, personas diferentes al mundo común y corriente. ¿Sí? Nosotros como cristianos estamos llamados a ser distintos. ¿Por qué? Porque somos de la familia de Dios, somos cristianos, seguimos a Cristo. Nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, de pensar, de sentir, tiene que ser distinta a los pensamientos del mundo común y corriente. Qué triste cuando nosotros, aunque vamos a misa, aunque comulgamos, aunque nos esforzamos por mantener una vida religiosa y espiritual activa, terminamos haciendo lo de todo el mundo. No hay fuerza de voluntad, no hay cambio de vida, no hay un gusto por seguir al Señor a través de la vida cotidiana. Pues entonces hoy no debemos tener miedo a asumir
esta condición de ser distintos, porque somos de la familia de Dios, porque estamos llamados también a involucrarnos y a entrar en el cielo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden pues hoy ir a la Santa Misa presencial. Bendiciones.